bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza, Investigación. salud, noticias. zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Muy buenos días, estimados internautas, a la edición 311 de Humanos y otros bichos. Es un gusto para nosotros tenerles aquí y compartir una hora de divulgación científica. Seguro que después de esta experiencia serán otra persona. ¿Cómo estás, Eli? ¿Cómo están, Franklin? ¿Qué tenemos para hoy? Hola Sandrita, Frank, ¿cómo están, queridos y queridas internautas? Bienvenidos a una entrega más de Humanos y otros bichos. El día de hoy tenemos varios segmentos y yo les traigo preparado el Mujeres en la Ciencia, así que estén pendientes para conocer a una grandiosa y espectacular mujer en la ciencia. Frank, ¿tú qué nos tienes? Buenos días, Eli, Sandrita y Daniel en la cabina. Buenos días, internautas. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy les he traído el segmento Chuta ni sabes, que va a estar muy interesante, así que acompáñennos hasta el final del programa. Bienvenidos. Tengan en mente que De Humanos y otros bichos está en las redes sociales de Facebook, Instagram y X, donde podrán encontrarnos como #bichoscis. Además, podrán escuchar en YouTube este y otros programas anteriores. Por supuesto, no se olviden de nuestras plataformas Spotify y iVoox, donde colgamos cada semana los interesantes podcasts del miércoles de podcast. Suscríbanse ya a nuestros canales para que reciban información valiosa y entretenida. Y como siempre, saludamos a los seguidores destacados de nuestras redes sociales. En esta semana nos apoyaron Daniel Giraldo, Alexandra Endara, Andrea Enríquez, Claudia Natalia Gutiérrez, Marilyn Revelo, Majo Rodríguez y Javier Carrión. Realmente muchas gracias por darle like a nuestros datos curiosos y por su apoyo para seguir creando contenido para ustedes. En este programa les traemos también la bicho pregunta para que la puedan adivinar y dice así: ¿puedo tener calor? ¿Puedo tener frío? ¿Puedo correr y puedo quedarme quieto? ¿Puedo ser duro y puedo ser blando? ¿Qué soy? Creo que esta vez está un poco complicada. Les repito nuevamente: ¿puedo tener calor? ¿Puedo tener frío? ¿Puedo correr y puedo quedarme quieto? ¿Puedo ser duro y puedo ser blando? ¿Qué soy? Miren a su alrededor y sabrán de qué se trata. Déjennos las respuestas en el casillero de los comentarios de nuestras redes sociales. A pensar, queridos internautas. Queridos internautas, en nuestro segmento Bicho Noticias les traemos las últimas novedades científicas de esta semana y empezamos con Elizabeth. Pues yo les traigo una noticia a propósito del programa anterior que hablábamos del reciclaje también. Dice, no existe una varita mágica para eliminar los plásticos en el planeta. En apenas 70 años hemos pasado de producir 2 toneladas de plástico al año, en 1950, a más de 400 toneladas en el 2022. Además, estas cifras se han acelerado en el siglo XXI. Desde el año 2000 se ha fabricado más de la mitad de la cantidad total de plástico existente. Si seguimos esta progresión, se espera que para el 2050 la producción se acerque a los 1.500 millones de toneladas de plástico. De esta enorme cantidad total de plástico, se recicla menos de un 20%. Está claro que los grandes beneficios del plástico les acompañan con una terrible mochila. La contaminación ambiental asociada que cada día es más grande.
Los plásticos han transformado de forma irreversible nuestras vidas, pero su ausencia también cambiaría radicalmente nuestra sociedad. Es por lo tanto crucial su uso responsable y el desarrollo de alternativas sostenibles para asegurar un futuro más limpio y saludable. Así, por ejemplo, en este artículo dan algunos ejemplos y dice que, por ejemplo, sectores como la medicina o la automoción han evolucionado de una manera exponencial gracias al desarrollo de los plásticos. A todos los críticos de este material que ven viable su sustitución, se les preguntaría, ¿cómo gestionarían, por ejemplo, un hospital sin plástico? ¿De qué material fabricarían los guantes, tubos, jeringas o las bolsas de sangre y el suero? ¿Qué implicaciones tendría la ausencia de plástico en la seguridad y la higiene de los hospitales? Es lícito y realista plantear eso si es que el plástico de un solo uso se utiliza en exceso en centros sanitarios. Por ejemplo, un estudio en un hospital del Reino Unido demostró que una simple operación de amigdalitis generaba más de 100 de piezas separadas de residuos plásticos. Si queremos tener un equilibrio respecto al uso responsable de los plásticos, debemos repensar fundamentalmente la forma en que los fabricamos, usamos y reutilizamos para que no se conviertan únicamente en residuos sin uso. Ahí es en donde entra en acción la economía circular, que puede ser un enfoque interesante para lograr este objetivo. También será clave que en el futuro la mejora de las técnicas de reciclaje y la apuesta decidida por el reciclaje químico entren en acción, donde los residuos poliméricos cambien su estructura química para ser utilizados como materia prima en la fabricación de nuevos plásticos. Un mundo sin plástico no es posible, pero un mundo con el actual consumo de ellos tampoco es posible. Así, una llamada a la acción para poner fin a nuestra dependencia de los plásticos debe ir acompañada de pasos claros y tangibles con una comprensión de las implicaciones de nuestras elecciones. Debemos rediseñar productos para que sean más duraderos, reutilizables, reparables y reciclables. Pero entonces, ¿estamos preparados para cambiar nuestros hábitos? La respuesta a esta pregunta marcará nuestro futuro con o sin plásticos. Y continuando con las bichas noticias, vamos con una muy importante acerca del rey de la selva, ya que el 10 de agosto se celebra su Día Mundial, el Día del León, con la finalidad de crear conciencia de conservación y alertar a la humanidad sobre su inminente peligro de extinción como especie. Esta fecha también constituye un recordatorio por el crimen del león Cecil en el año 2015 ocurrido en un parque nacional en Zimbabue, allá en el África. El león fue cazado fuera de su reserva natural y desollado por encargo de un dentista norteamericano. Este hecho causó una profunda indignación y denuncias contra la caza furtiva en ciertas regiones del África, generando fuertes manifestaciones en todo el mundo. De acuerdo a cifras recientes, la población de leones africanos ha disminuido en un 40% durante los últimos 20 años, siendo catalogada la especie como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esto es motivado fundamentalmente por la caza furtiva e indiscriminada de la especie, así como la afectación de su hábitat. Debido a que otras especies de animales preferidas como presas por los leones se han visto igualmente afectadas por la caza indiscriminada y la afectación de su hábitat, los felinos atacan a animales domésticos de zonas aledañas, ocasionando pánico en comunidades y en cuya defensa arremeten contra la especie. La caza furtiva también se realiza con la finalidad de mantener en cautiverio a estos animales y comercializarlos para espectáculos privados de entretenimiento o como mascotas exóticas. Hay que cuidar a esta especie. El león es un animal que debe estar en su tierra, en el África, siendo libre. Y debemos protegerlo de la caza furtiva y del daño de su hábitat. Así que este 10 de agosto hay que recordar a este bello animal, internautas. Y del reciclaje al Día del León, nos pasamos al espacio. Les voy a contar sobre el asteroide 2024 YR4 que podría impactar la Luna y provocar una lluvia de meteoritos en la Tierra.
Si el impacto ocurriera, podría abrir un cráter de más de 1 kilómetro de ancho y expulsar toneladas de escombros al espacio. El asteroide 2024 YR4, de entre 40 y 90 metros de diámetro, podría impactar contra la Luna el 22 de diciembre del 2032, según estimaciones recientes de la NASA y un estudio conjunto de las universidades canadienses de Western Ontario y Athabasca. Aunque las chances de colisión son bajas, un 4.3%, de concretarse sería el mayor impacto lunar en los últimos 5.000 años y traería consecuencias visibles y técnicas para la Tierra. El 2024 YR4 fue detectado por primera vez el 27 de diciembre de 2024 desde el Observatorio El Sauce, en Chile. Su tamaño, equivalente al de un edificio de 15 pisos, y su potencial destructivo, una explosión similar a 500 bombas de Hiroshima, lo llevaron rápidamente al nivel 3 en la escala de impacto de Turing, que mide la peligrosidad de los asteroides en una escala del 0 al 10. Inicialmente, se temía un posible choque contra la Tierra. La preocupación llevó incluso a que las Naciones Unidas activaran el protocolo de seguridad planetaria al alcanzar el 3.1% de probabilidad de impacto terrestre. Sin embargo, esa amenaza fue descartada en marzo, aunque el nuevo punto de atención es ahora la Luna. Los cálculos más recientes realizados con datos del telescopio espacial James Webb indican que si el impacto ocurriera, podría abrir un cráter de más de 1 kilómetro de ancho y expulsar toneladas de escombros al espacio. Una fracción de esos fragmentos podrían alcanzar la atmósfera terrestre, generando una lluvia de meteoritos que, según los investigadores, duraría varios días. Actualmente, el 2024 YR4 se encuentra demasiado alejado para ser observado desde la Tierra, pero su órbita será reevaluada en 2028 cuando se aproxime nuevamente al planeta. Así todos vamos a morir. Chota, creo que sí. Y bueno, vamos a hacer un recordatorio de la bicho pregunta. No latino a la bicho pregunta hasta ahora. Creo que sí está un poco difícil. Pero bueno, internautas, vamos a pensar. ¿Puedo tener calor? ¿Puedo tener frío? Puedo correr y puedo quedarme quieto. Puedo ser duro y puedo ser blando. ¿Qué soy? Solo reflexionen un poquito y sabrán de qué se trata. Ya saben, pueden dejarnos las respuestas en el casillero de los comentarios. Y continuamos con los segmentos varios. Las historias de ciencia siempre nos inspiran a buscar los enigmas del universo. Por ese motivo, Jimena nos trae un interesante segmento. Adelante, Jimena. Buenos días, internautas. Hoy les he traído el segmento Ciencia al Rescate. Les voy a hablar sobre un tema un poco actual que tal vez ustedes también escucharon y se asustaron, por cierto. Espero que no haya sido así, pero quizá escucharon acerca del megaterremoto que hubo en Rusia y las alertas de tsunami que también llegaron al Ecuador. Realmente este ha sido uno de los terremotos más fuertes jamás registrados, pero no ha provocado el catastrófico tsunami que muchos temían. Este sismo fue de 8.8 en escala de Richter y se dispararon los temores en las poblaciones costeras de todo el Pacífico. Millones de personas fueron evacuadas, pensando en los devastadores tsunamis que podrían darse, que se dieron el 26 de diciembre en el 2004 y también en Japón en el 2011. Estos fueron desencadenados por terremotos de magnitud similar. Pero este nuevo tsunami no tuvo daños tan severos. ¿Pero por qué? Primero, ¿qué causa un megaterremoto? La remota península de Kamchatka, que se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, se llama así por la gran cantidad de terremotos y volcanes que ocurren en esa zona. Las capas superiores de la Tierra están divididas en secciones llamadas placas tectónicas, y estas se mueven unas con respecto a otras. El cinturón de fuego del Pacífico es una convergencia de estas placas
que se extiende alrededor del mayor océano del mundo. Según el Servicio Geológico Británico, el 80% de los terremotos del mundo ocurren a lo largo de este anillo. Y frente a la costa de la península rusa, la placa del Pacífico se desplaza hacia el noreste, normalmente unos 8 centímetros al año, lo que equivale al doble de la velocidad a la que crecen tus uñas, pero es un ritmo muy rápido en términos tectónicos. Allí entra en contacto con una placa más pequeña, que es la microplaca de Oyots. Esta placa del Pacífico es oceánica, es decir que está compuesta por rocas densas, así que se hunde por debajo de la microplaca, que es menos densa. Y a medida que esta placa del Pacífico se hunde hacia el centro de la Tierra, se calienta y empieza a fundirse, así que empieza a desaparecer. Pero esto no siempre es fluido. A menudo estas placas se traban mientras empiezan a rozarse entre sí y se arrastran hacia abajo de la placa superior. Estas fricciones se acumulan durante miles de años, pero luego, ocurre una liberación repentina en cuestión de minutos, y esto es lo que se conoce como un megaterremoto. Se piensa un terremoto es una magnitud pequeña, pero como en este caso, la enorme cantidad de desplazamiento y la superficie de la falla es muy grande, esto genera una magnitud sísmica muy alta. Ha habido muchos terremotos registrados en la historia, como por ejemplo 3 grandes ocurridos en Chile, Alaska y Sumatra. Pero la península de Kamchatka también es propensa a este tipo de sismos de gran magnitud. A menos de 30 kilómetros del epicentro de este sismo, en 1952 ocurrió un terremoto de magnitud 9. Así que esta zona ya es conocida por lo que puede pasar. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no fue tan destructivo? Pues el movimiento repentino desplazó el agua que se encuentra sobre las placas tectónicas y se supone que este desplazamiento empieza a viajar por las costas y se forman los tsunamis. En un mar abierto, un tsunami puede desplazarse a más de 800 kilómetros por hora. ¡Wow! Esto es como un avión comercial para que tengan la idea. La distancia entre las olas es re larga y su altura es reducida. No superan 1 metro. Contrario a lo que se cree, un tsunami son olas que pasan constantemente, pero no son tan altas. Lo que pasa es que la distancia entre ola y ola se acerca. Y bueno, ahí empiezan a subir la altura y se empieza a generar como una especie de muro de agua cuando llegan a la Tierra. Pero en este caso no ocurrió. Así que simplemente se usaron modelos para predecir este tsunami. Pero por suerte no se produjo tsunamis aquí en la costa del Pacífico. Y pues este sismo ha sido que se produjo hace 20 kilómetros hacia el fondo del mar. Esto creo que es lo que redució considerablemente la magnitud de las olas del tsunami. Así que si ustedes también se asustaron o si vieron en las noticias de las personas que fueron hacia la costa a ver por primera vez un tsunami, pues en esta ocasión no fue un desastre, pero eso no quita que puede serlo. Así que si escuchan riesgo de tsunami, por favor, pongan atención a las autoridades locales. Hagan caso. Si les dicen no, vayan a la playa o desalojen. A veces hay suerte, pero a veces no. ¿Para qué tentarla? Sí puede ocurrir. Así que, internautas, en esta ocasión, pues no fue un tsunami por aquí, pero podría pasar. Así que siempre estén atentos a noticias que sean reales, no a noticias fake tampoco que pueden alarmar a la población. Espero que les haya parecido interesante este segmento y pues si quieren aprender más, ya saben, de humanos y otros bichos hasta el final. El mundo de los insectos es fascinante. Son seres de todas formas y tamaños que superan nuestra imaginación. De estos fantásticos seres, Sandra nos tiene una interesante historia. Cuéntanos, Sandra. Bienvenidos, estimadas y estimados internautas, a su segmento Alucinaciones Entomológicas, donde les cuento historias de aquellos seres de 6 patas que dominan el mundo. Hoy les hablaré de los secretos de un hormiguero. Y comenzamos.
Son abnegadas trabajadoras, pero duermen muchísimo. Avanzan lento, pero algunas especies pueden ser grandes velocistas y dar saltos a 85 kilómetros por hora. Aunque no es lo habitual, pueden nadar y se las ingenian para construir barquitos con migas y pedacitos de hojas para ir de una a otra orilla. Hablamos de las hormigas, unos insectos que rompen sus propios tópicos y que, créelo, puede ser un premio de consolación si viajar a lugares lejanos para observar animales exóticos no está en tus manos este mes de agosto. ¿Por qué? Pues primero porque encontrarlas es facilísimo. Búscalas en ese envoltorio de un dulce, bajo una baldosa o en el fondo del frasco de miel. Raro sería que no se hubiesen adaptado a tu hogar, dulce hogar. Segundo, porque son fascinantes y nos enseñan cómo funciona y se organiza con grandísima eficiencia una pequeña sociedad. Y en tercer lugar, porque son cruciales para mantener los ecosistemas y la vida en los bosques. Las hormigas viven en todas partes, desde glaciares a desiertos, porque la adaptación es una de sus grandes virtudes. Hay hormigas por doquier, ni más ni menos son 13.500 las especies que se cuentan. La grandísima mayoría son inofensivas, pero a veces nos dan problemas como la hormiga de fuego, por ejemplo. Para hacernos una idea de lo que representan, atendamos solo al espacio que ocupan en el mundo. Su masa en el planeta es similar a la que ocupa la especie humana. Nuestro suelo y subsuelo es un continuo danzar de hormigas que no vemos. Organizadas en colonias donde habitan entre 2 y 20 millones de hormigas, viven bajo un matriarcado que es un entramado fabuloso de convivencia y de división del trabajo. Aunque a veces tienen comportamientos enigmáticos que nos despistan, es cierto que sus estrategias colaborativas no tienen final, y cuando las veas carretear pedacitos de pan, piensa que tienen 2 estómagos, uno particular y otro social. Aunque no son tan bondadosas como pensamos, cuando ayudan a una hormiga malherida, solo lo hacen si pueden seguir trabajando, y si está muy mal, suelen dejarla. Las hormigas sí se ayudan, a veces incluso a sobrevivir a infecciones. Se comunican a través de impulsos químicos. La química que manejan es como si tuvieran un vocabulario de 25 a 30 palabras para expresarse. Una palabra puede ser reina, otra puede ser comer, otra cantidad, y así van sacando sus químicos y se dan instrucciones entre ellas que son percibidas a través de las antenas. Diseñadas genéticamente para la supervivencia, las hormigas llevan en la Tierra más de 100 millones de años. Han sobrevivido a cataclismos y glaciaciones y sobrevivirán, según los expertos, a los humanos. Comparadas con otros insectos, tienen una larga vida. Una hormiga obrera vive entre 1 y 2 años, pero las reinas pueden llegar a vivir entre 10 y 15 años. Por todo lo que aportan a otras especies, sin hormigas habría un caos medioambiental de gigantescas proporciones. Así que si las ves merodeando, piensa en todo lo que nos dan. Y si después de observar sus pasos y sus brillantes cualidades, concluyes que no las quieres cerca, agua y vinagre. Con este olor les llega este mensaje: por aquí no pases. Al igual que los humanos, las funciones en una colonia de hormigas se reparten según la edad y el estado fisiológico. Las más jóvenes se encargan de las tareas del nido: cuidar a las larvas, limpiar y alimentar a la reina, mientras que las mayores, más curtidas, se aventuran a salir, explorar y recolectar alimentos. Esta división no solo es eficaz, sino que también minimiza riesgos si alguna exploradora no vuelve, pues la colonia apenas lo nota. Y sí, tienen agricultura y ganadería. Algunas especies, como las hormigas cortadoras de hojas del género Atta, no se comen las hojas que cargan como pequeñas obreras titánicas, sino que las usan para cultivar hongos, su alimento principal. Y otras, como las hormigas pastoras, Formica, por ejemplo, cuidan de pulgones como si fueran su ganado. Los protegen de depredadores y a cambio los ordeñan para obtener una dulce sustancia llamada melaza.
Y hasta aquí nuestro paseo por el mundo subterráneo y sorprendente de las hormigas. En el próximo episodio de Alucinaciones Entomológicas, quién sabe, quizás hablamos de otro insecto de igual diminuto tamaño, pero súper fascinante. Esta información fue tomada y adaptada de la página web de la revista National Geographic. Hasta la próxima oportunidad, internautas amantes de los bichos de 6 patas. El aporte de las mujeres en el desarrollo de la ciencia ha sido fundamental a lo largo de la historia. Por ese motivo, en este segmento se resaltará su trabajo. ¿Qué historia nos traes hoy, Elizabeth? Bienvenidos, queridos radioescuchas. Es hora de abrir los micrófonos y sumergirnos en un segmento que nos llevará por un emocionante viaje a través del tiempo. Sí, es momento de hablar sobre mujeres en la ciencia. ¿Quién dijo que las fórmulas y las batas de laboratorio eran solo para hombres? Aquí en De Humanos y Otros Bichos rompemos todos los estereotipos. Prepárate para conocer a heroínas que han dejado una huella imborrable en el mundo científico. Imaginen a Rosalind Franklin con su bata de detective científica, investigando las estructuras del ADN y permitiéndonos vislumbrar los secretos de la vida. ¿Y qué tal Marie Curie? Nuestra querida radioactividad en persona. Ella nos demostró que las mujeres podemos brillar en cualquier campo que elijamos. Pero la ciencia no se detiene en el pasado. También tenemos a científicas valientes y revolucionarias en tiempos modernos. ¿Has oído hablar de la genialidad llamada Mae Jemison? Esta mujer llevó el sueño de la exploración espacial a nuevas alturas como la primera astronauta afroamericana. ¿Están listos para celebrar a las intrépidas mujeres científicas de todos los tiempos? Comencemos entonces con la historia de Lise Meitner. La historia de Lise Meitner puede ejemplificar la de decenas de mujeres que a lo largo de la historia han tenido que luchar contra las circunstancias de su época para hacerse un hueco en su profesión. Nacida en Viena el 7 de noviembre de 1878, en el seno de una acomodada familia judía, cuentan los testimonios que una joven Meitner ya se interesó por las matemáticas y la física a la temprana edad de 8 años. Lise se desarrolló en una época marcada por el acceso tanto a la educación secundaria como a la educación superior, que estaba restringida a los varones. Esta fue la razón por la que Meitner tuvo que cursar sus primeros estudios en una escuela municipal de menor rango para luego preparar el examen de acceso a la universidad. En julio del año 1901, y tras abordar 8 años de educación con clases particulares pagadas por sus padres, se presentó al examen de acceso a la universidad en Viena. Solo aprobaron 4 de las 14 mujeres que se presentaron, entre ellas Meitner y la hija del físico Ludwig Boltzmann, tras lo cual el mismo año la científica daría los primeros pasos de una carrera científica ejemplar, matriculándose en matemáticas y física en la Universidad de Viena. En el año 1905 presenta su tesis titulada Examen de la fórmula de Maxwell, la cual fue aprobada el mismo día por Franz Exner y el propio Ludwig Boltzmann, quien impartía varias de las materias que Meitner cursaría en la universidad. Tan solo al año siguiente, en 1906, Meitner se convirtió en la segunda mujer que obtenía el título de doctora en física en la Universidad de Viena, con una tesis sobre la conducción del calor en campos no homogéneos. Tras doctorarse en 1907, ella presentó una solicitud para trabajar con Marie Curie en París, tras cuya negativa dedicó las tardes a trabajar en el Instituto de Física Teórica de su ciudad natal, mientras que por las mañanas se ocupaba en dar clases como profesora en una escuela para chicas.
Sin embargo, la científica pronto se cansaría de la enseñanza, por lo que pidió ayuda a sus padres para mudarse a Berlín y asistir a las clases impartidas por el físico galardonado con el Premio Nobel de Física en 1318, Max Planck, quien, pese a que por aquel entonces el acceso a las universidades prusianas se encontraba restringido a las mujeres, permitió que Meitner asistir a sus clases. Durante su estancia en Berlín trabajaría por las tardes en el Instituto de Física Experimental, donde conocería al químico alemán Otto Hahn, con quien entablaría una relación de amistad y profesional durante más de 30 años. Tras trabajar juntos en varios proyectos, en 1912 ambos se trasladaron al recién fundado Instituto Kaiser Wellmann de Química, donde Hahn continuó trabajando por un sueldo de 5.000 marcos anuales, mientras Meitner tuvo que hacerlo gratis hasta que Max Planck la contrató como asistente en su laboratorio, convirtiéndose en la primera mujer asistente en Prusia, aunque esta fuera el rango más bajo en la jerarquía científica. Al igual que para otras científicas de la época, la Primera Guerra Mundial alteraría los planes de Meitner, quien en 1915 se unió a la Armada Austríaca como técnico enfermera de rayos X en el Departamento de Radiología de un hospital austríaco. Tras la guerra, en 1917, regresa a la Sociedad de Kaiser Wellmann y esta vez ascendida a directora de su propio departamento de física, y solo un año después, en 1918, junto a Hahn, fueron los primeros en aislar el isótopo protactinio. En 1922 se convirtió en profesora de física nuclear experimental en la Universidad de Berlín, la primera profesora de física en Alemania, y ocupó este puesto desde 1926 hasta 1933. A finales de 1938 tuvo que abandonar Alemania, forzada por las leyes de Nuremberg del gobierno de Alemania nacionalista, y se unió al personal de investigación atómica del Instituto de Manschenk de la Universidad de Estocolmo, en donde estableció contacto con su sobrino Otto Robert Fritzsche, quien algunos años más tarde diseñaría el primer mecanismo de detonación de una bomba nuclear. Junto a Hahn y el químico alemán Fritz Strassmann, ella produjo el primer modelo de fisión nuclear de la historia, modelo que habría resultado fallido de no haber sido por la correcta interpretación de esta científica. Un año más tarde, Hahn publicó su trabajo omitiendo el nombre de Meitner, alegando que el régimen nazi no le habría dejado incluir una autora judía, trabajo por el que el año de 1944 recibió el Premio Nobel de Química. También fue la propia Meitner quien sugirió la posibilidad de la reacción en cadena atómica, la cual sentaba las bases para el posterior desarrollo de la bomba nuclear. De hecho, ella fue una de las pocas mujeres invitadas a participar en el proyecto Manhattan, oferta que declinó, oponiéndose al desarrollo y empleo de armas nucleares. En la etapa final de su vida, ella se naturalizó ciudadana sueca en 1949, pero no se jubilaría sino hasta 1960, en el que se trasladó a vivir al Reino Unido junto a la mayor parte de su familia. Fallecería 8 años después en Cambridge, un 27 de octubre, tras una vida de descubrimientos que posiblemente cambiaron el rumbo de la historia y de la ciencia, pero que por las cuales no recibió un digno reconocimiento hasta 2 años antes de su fallecimiento, cuando en 1966 fue reconocida con el premio Enrico Fermi. En su honor, se nombró metneiro al elemento químico 109 de la tabla periódica, sintetizado por primera vez el 29 de agosto de 1982. Como decía Lisa Meitner, la ciencia hace que las personas alcancen la verdad y la objetividad y enseña a la gente a aceptar la realidad con asombro y admiración. Esta información fue tomada del blog Liz Meitner, la historia de la física que dividió el átomo del portal National Geographic, escrita por Héctor Rodríguez. Nos vemos en una próxima entrega de su segmento Mujeres en la Ciencia.
La prehistoria nos ha dejado las huellas de un pasado fantástico. Hoy Franklin Baca nos contará una historia de este tipo en su segmento Chuta ni sabes. Cuéntanos, Frank. Bienvenidos internautas a su segmento Chuta ni sabes. En esta ocasión les he traído algo del celecanto, un pez muy antiguo. En los millones de años de existencia y evolución de los peces, los distintos linajes que componen al grupo han desarrollado hábitos y formas muy diversos, y en algunos casos extremos. Por mucho tiempo los celecantos fueron conocidos exclusivamente a partir de su registro fósil, que se extiende entre el Devónico temprano hasta el Cretácico tardío. Por lo anterior, y debido a la ausencia de hallazgos más recientes, se pensaba que se había extinguido durante la gran extinción de finales del Cretácico, hace 66 millones de años. Sin embargo, un hallazgo realizado a finales de los años 30 cambió radicalmente la historia del celecanto. El primer hallazgo fue realizado el 22 de diciembre de 1938 por Marjorie Courtenay, curadora del Museo de Londres, de Sudáfrica. Como parte de sus labores y su amor por la naturaleza, Marjorie solía recorrer en busca de nuevos ejemplares para el museo. Con frecuencia visitaba el puerto y conseguía nuevos especímenes con la colaboración de los pescadores locales, que eran grandes conocedores de la ictiofauna de la zona. Aquel diciembre, la investigadora se encontró frente al pez más hermoso que había visto en su vida. Correspondía a un ejemplar de 1.5 metros de longitud, con extrañas aletas carnosas de color azul, grandes ojos verde azulados y una cola que Marjorie no había observado en ninguno de los peces que conocía. El ejemplar fue trasladado hasta el museo, donde fue taxidermizado. La investigadora le envió un esquema del misterioso ejemplar a James Smith, un ictiólogo sudafricano, quien reconoció en el espécimen dibujado la morfología de los hasta ahora entonces extintos celacantos. Sorprendido por el hallazgo y motivado por las implicaciones que este ejemplar tendría para la ciencia, Smith visitó el Museo del Este de Londres en 1939, confirmando que el espécimen encontrado compartía atributos morfológicos con los celecantos mesozoicos y que correspondería a un celecanto viviente, hasta entonces el único conocido. A partir de este ejemplar, Smith fundó la especie Latimeria calumae, bautizándola así en honor a su descubridora y al río Chalumna, donde se realizó el hallazgo. Smith y su esposa Margaret continuaron la búsqueda de nuevos ejemplares de celecanto y ofrecieron una recompensa a quien entregara otro ejemplar vivo o muerto. 14 años pasaron hasta que se realizó un segundo hallazgo. Ocurrió en diciembre de 1952 en las Islas Comores, y el ejemplar fue trasladado a Grahamstown en Sudáfrica, donde fue disectado y estudiado en detalle por Smith. Durante las siguientes décadas se ha continuado el estudio del celacanto debido a su particular relevancia para el entendimiento de la evolución de los tetrápodos y por su enigmática supervivencia desde los tiempos de los dinosaurios. A partir de estos y otros estudios, se ha logrado establecer que el celacanto, junto a los peces pulmonados, son peces óseos que pertenecen al linaje de los sarcotergios, o peces de aleta lobulada. Una de las principales características de este grupo de peces es que sus aletas contienen lóbulos musculares carnosos sostenidos por un núcleo central de huesos articulados entre sí. Esta conformación de la aleta, semejante a la de las patas de los anfibios, posiciona a los sarcoterigios como el linaje que habría dado origen a los tetrápodos, que incluye a los anfibios, reptiles, mamíferos y aves. El descubrimiento del celacanto, así como los continuos aportes realizados por la ciencia, nos abren un camino al entendimiento de nuestro planeta y su historia, y nos permite comprender procesos cuyos rasgos temporales son tan amplios que serían imposibles observarlos directamente en el transcurso de una vida humana. También evidencian que aún con todos los avances y conocimientos que tenemos en la actualidad, aún nos queda mucho por explorar y descubrir. De este modo, la Tierra y sus océanos constituyen una fuente de continua generación de conocimientos que con los cuidados correspondientes nos permitirá seguir descubriendo y maravillándonos con los organismos que los habitan y su historia.
Esperando que esta historia les haya gustado, les espero en otra entrega de su segmento Chuta ni Sabes. Wow. A mí me gustaría descubrir así un... ¿Se la canto? No se la canto. No sé, algún organismo nuevo que esté entre la mitad de extinto y la mitad vivo. ¿Todavía existirá? ¿Podremos encontrar un celacanto, Frank? O sea, sí, según está viva todavía la especie. Por ahí podrías encontrar un yeti por ahí. Sí, ¿no? Aquí le decimos el sacharuna, el hombre de la selva. Sí, o sea, todavía pueden haber algunas cosas que están ocultas, ¿no? No las hemos descubierto todavía como especie humana. Pero piensa, por ejemplo, la mayor parte del planeta Tierra es océano, es agua. Y ahí hay... hemos explorado. Claro, hay los abismos que todavía están por explorar porque son muy profundos, ¿no? 10.000 metros. Entonces, ahí debe haber gran cantidad de organismos nuevos. Sí, cuando están... O sea, a veces tú ves las noticias y encuentran una rana nueva, un sapo nuevo, a veces hasta una especie de bacteria nueva. O sea, el océano es infinito. Habrán ahí un montón de cosas que ni siquiera sabemos que existen. Un celacanto, como dice el Frank. Es muy probable. Sí, sin duda, el océano es maravilloso, ¿no? Y difícil de explorar y peligroso también. Pero la gente, la curiosidad al humano lo lleva y logra descubrir nuevas cosas siempre. Pero ahí también tiene que avanzar la tecnología, ¿cierto? Un robot. Un robot. No sé si un robot, pero... O sea, claro, es que algo que me permita ir hasta muy profundo sin implosionar. Exacto, sin matarme. Claro, pero no necesariamente tienes que irte al océano. También aquí en los bosques ecuatorianos hay, como tú lo mencionas, varios bichos que pueden ser nuevas especies. Pero lastimosamente el ser humano está destruyendo esos hábitats con esto de la explotación de los recursos. Esas especies quizás nunca las conozcamos y eso es lo triste. Terrorífico. Yo estaba pensando también, Senderita, tú que hablabas hoy de las hormigas. Sí. Uno piensa que no existen, que no están. Pero el otro día me olvidé una funda de papitas. No. Dios, eso fue terrible. Estaban todas llenas de papitas. O sea, perdón, todas las papitas llenas de hormiguitas ahí así. No. Fue complejo eso. Sí, o sea, en cierta parte pueden convertirse en una plaga en nuestros hogares, por eso tenemos que tener todo tapado, todo cerrado, nada del azúcar, la miel, todo eso tiene que estar cerrado y si tenemos frutas o comida, tratar de guardarla. Y en la costa creo que es aún mayor, peor, ¿cierto? Claro, porque he visto peor. gente que ponte la miel o el azúcar en el refri. No la deja así al aire libre porque se llenan de hormiguitas. Claro, ellos ya conocen con los bichos con los que viven. Y bueno, también son importantes. El otro día, lastimosamente, yendo a mi casa, vi una tortolita muerta. Y la quise levantar para ponerla en la tierra, ¿no? Para que se descomponga, pero estaban ya las hormigas comiéndola, descomponiéndola. Entonces ellas también ayudan a descomponer la materia orgánica. No deberíamos matarlas. No. Para nada. Yo antes veía cuando era niña, habían niñitos que jugaban con las hormiguitas y les aplastaban o con una lupa. No. Les sabían matar. No es diversidad. No. A mí esas cositas no me gustan. Pero les veía a los niños hacer eso. Y las hormiguitas son chéveres. O sea, sí, creo que no te pican además aquí, ¿no? Las hormigas sí hay especies que sí te pican. Sí. La hormiga de fuego de la que hablé. Y en la Amazonía también hay otras hormigas que tienen... pero son además gigantes, o sea, son enormes esas hormigas. Son grandes, sí. En relación a las que hay aquí en Quito, son grandes. Y han desarrollado este mecanismo de la picada, ¿no? Para defender sobre todo las plantas que cuidan. Que hay una relación estrecha entre árboles y plantas, por ejemplo. Entonces sí defienden a las plantas de los herbívoros. Yo a veces he visto hormigueros, o sea, son como huequitos así en el piso. Entiendo que son hormigueros. Sí. En la ciudad tal vez a la mayoría de personas no las veamos, ¿no? Pero en el bosque son la mayor cantidad de la mayor que masa. hay ahí. Entonces ahí están por todo lado y uno tiene que ver dónde pone una trampa para que las hormigas no se las coman. Y nos pueden, no sé, por ejemplo, cuando tú vas o te topas con un panal, es el de las abejas, con un panal, y las molestas, obviamente las abejas se
se exaltan y te pueden atacar y te pueden picar. Obviamente sé que es en defensa propia, ¿no? En el caso de las hormigas también puede pasar. O sea, te encuentras, no sé, con algún hormiguero y te caen toditas o así y te pican. Sí, se te suben y te muerden. Ya me pasó a mí. Mentira. Cuenta otra vez tu historia. Yo no me acuerdo de esa historia, Yo Frank. pisé un hormiguero una vez por poner una trampa y después digo, Sandrita, aquí hay hormigas. Cuando veo mis botas ya eran llenas de hormigas. Y en segundos ya estaban por mi mano y me mordían. ¡No! Y yo corrí ahí, nos ayudó un señor barriendo con ramas y te sacarme la ropa porque me acabaron. Y te enyuchaste. Por eso les dicen les quita calzón a algunos. Claro, porque no se quita. Es cierto eso. Literal, te Es quitas el calzón. Es cierto, porque están en todo lado, o sea, no, y muerden duro. Eran unas grandes, no eran de las venenosas, pero eran unas grandes. Te mordían duro. Y no puede, porque las abejas entienden que cuando te pican mucho, te puede dar, no sé, una especie de shock anafiláctico. En las hormigas podría pasar Claro, lo si mismo. tienen veneno, sí. Claro, el pero ácido fórmico. estas que me atacaron no eran de veneno, estas mordían. O sea, mordían. Pero otras Y sí. después te quedan así las No tanto, no fue, eso que fue bastante, ¿no? Pero no fue tanto. Más Si no vimos, estaba debajo de tu calzón. después fue el susto también, ya les tengo miedo, respeto a las hormigas. Wow. Sí, sí. Sí, pues, oye, mucho respeto igual como a las mujeres científicas, como la de lo que nos hablaste hoy, ¿no? Y hasta tiene un elemento químico. Qué hermoso. Yo quiero eso, ¿te imaginas? Así una bacteria con mi nombre. Guau. Un elemento químico con su nombre. Sí, pero vemos, ¿no? Que Tuvo a lo muchas largo de la cosas. historia en algún punto también es invisibilizada, ¿no? Y siguen siendo los varones los que se llevan ese reconocimiento que podría tener ellas. Ella en teoría debió haber ganado un premio Nobel. O sea, Claro. su compañero varón ganó, pero ella no. Entonces creo que eso todavía es algo que debemos cambiar. Sí, los tiempos están cambiando y ahora ya se puede reconocer el trabajo de las mujeres que a lo largo de la historia han hecho mucho por la sociedad humana. Y que siga así. Sí, claro, tiene que cambiar porque si no sería un retroceso. Creo que ahora las mujeres de alguna forma se están visibilizando más, sobre todo en carreras de STEM. Pero, ¿qué es esta, por ejemplo? O sea, Liz es física, es matemática, no encuentras muy frecuentemente a personas que estén involucradas en esas áreas que históricamente han sido predominantemente masculinas. Entonces todavía hay, por eso es el fomentar a los niños, a las niñas, a que vayan por esas carreras de STEM, creo que es lo ideal, lo adecuado, lo que deberíamos hacer. Y bueno, queridos internautas, vamos a continuar con nuestro programa y sean todos y todas bienvenidos al ¿Sabías qué? En esta ocasión exploramos el fascinante mundo de las bacterias. A menudo las bacterias son asociadas con enfermedades o gérmenes, pero en realidad estas pequeñas criaturas tienen una gran diversidad de características sorprendentes. Desde su antigüedad en la Tierra hasta su papel crucial en la salud humana, las bacterias nos ofrecen un sinfín de curiosidades para descubrir. Vamos a comenzar este viaje para conocer a estas increíbles criaturas microscópicas que juegan un papel tan importante en nuestro mundo. ¿Sabías que hay muchas bacterias en el cuerpo humano? El cuerpo humano alberga miles de millones de bacterias, superando en número a las células humanas, en proporción de 10 a 1. Algunas estimaciones indican que hay 39 billones de bacterias en el interior de nuestro cuerpo. ¿Sabías que las bacterias son beneficiosas? No todas las bacterias son dañinas. De hecho, muchas bacterias son beneficiosas para la salud, como las que se encuentran en algunos alimentos fermentados. ¿Sabías cuáles son los mecanismos que las bacterias usan para tener energía? Las bacterias pueden obtener energía y nutrientes de la fotosíntesis, la descomposición de organismos muertos y de desechos o la descomposición de compuestos químicos. ¿Sabías que las bacterias son las formas de vida más antiguas? Las bacterias son algunas de las formas de vida más antiguas en la Tierra, con evidencias de su existencia hace más de 4.000 millones de años. El ejemplo más claro es LUCA, por la sigla en inglés de Último Ancestro Común Universal. Y se calcula que vivió cuando la Tierra tenía apenas 560 millones de años de edad. ¿Sabías que las bacterias tienen capacidad de duplicación rápida?
Las bacterias tienen una tasa de reproducción extremadamente rápida. Algunas bacterias pueden duplicarse en tan solo 20 minutos. ¿Sabías que pueden existir bacterias muy dañinas? Aunque muchas bacterias son inofensivas, algunas pueden causar enfermedades en los seres humanos como la salmonelosis, la tuberculosis y la peste bubónica. Incluso hay bacterias que pueden ser usadas para bioterrorismo, por ejemplo, Bacillus anthracis, que es una bacteria que forma esporas y causa el temido anthrax, con una enorme letalidad del 85%. De 100 personas infectadas, 85 pueden morir. ¿Sabías que existen miles de especies de bacterias? Se estima que existen más de 5.000 especies de bacterias conocidas, aunque se cree que solo hemos descubierto una pequeña fracción de las existentes. ¿Sabías que las bacterias pueden producir alimentos? Muchos alimentos populares como el yogur, el queso y el pan son el resultado de la acción de bacterias en procesos de fermentación. Por ejemplo, el género Lactobacillus interviene en la producción de yogur. ¿Sabías que las bacterias se comunican? Las bacterias pueden comunicarse entre sí a través de señales químicas, permitiéndoles coordinar actividades y formar colonias más efectivas. ¿Sabías que las bacterias ayudan en la digestión? Algunas bacterias, como las que se encuentran en el intestino humano, desempeñan un papel importante en la digestión y la absorción de nutrientes, ya que el 95% de nuestras bacterias viven en el tracto digestivo, sobre todo en el colon. ¿Sabías que existen bacterias extremófilas? Algunas bacterias pueden sobrevivir en condiciones extremas, como altas temperaturas, alta presión y ambientes altamente ácidos. Un ejemplo de ello es Pyrococcus furiosus, una bacteria hiperextremófila que puede crecer a 100 grados centígrados y sobrevivir hasta 120 grados centígrados. ¿Sabías que las bacterias pueden estar involucradas en procesos muy importantes? La microbiota intestinal, que incluye muchas especies de bacterias, desempeña un papel crucial en la salud humana, afectando la digestión, la inmunidad y el metabolismo. ¿Sabías que las bacterias pueden ser resistentes? Las bacterias tienen la capacidad de desarrollar resistencia a los antibióticos con el tiempo, y desde la década de 1940, los antibióticos han reducido el riesgo de muerte por enfermedades infecciosas. Lamentablemente, en la actualidad, por este mecanismo de resistencia, el mundo enfrenta a las llamadas superbacterias. ¿Sabías que las bacterias pueden ser simbióticas? Algunas bacterias establecen una relación simbiótica con otros organismos, beneficiándose mutuamente. Un ejemplo son las bacterias en las raíces de las plantas que ayudan en la fijación de nitrógeno, las llamadas bacterias nitrificantes. ¿Sabías que las bacterias y el olor a lluvia se relacionan? No es que las bacterias tengan olor, pero por ejemplo, ese característico olor que podemos distinguir cuando llueve o está a punto de llover es provocado por las bacterias. Específicamente se trata de las actinobacterias, que cuando hay temperaturas levemente calurosas y se encuentran en un medio humedecido por el agua de la lluvia, desprenden unas diminutas esporas. Cuando las gotas de lluvia golpean el suelo, estas esporas se desprenden para expandirse en el aire, provocando eso que llamamos olor a lluvia. Espero que con estos datos curiosos del ¿Sabías qué? De bacterias hayamos aprendido un poquito más de este maravilloso mundo de las bacterias, un mundo que me gusta mucho a mí, por cierto. Así que ya nos vemos en un próximo ¿Sabías qué? Para aprender nuevas cosas. Bueno, hemos llegado a la parte más crucial del programa, pues tenemos la respuesta a la bicho pregunta. Dani dice que no sabe. Oh. Es que sí estaba fea, ¿sí o no? Estaba horrible la bicho. ¿Quién hizo la bicho pregunta esta semana? Frank. Ahora ya no solo es Jimena la que nos trae bicho preguntas complejas, sino el Frank también.
Está horrible, repítenos ahorita. Bueno, ahí va nuestra bicho pregunta. ¿Puedo tener calor? ¿Puedo tener frío? ¿Puedo correr y puedo quedarme quieto? ¿Puedo ser duro y puedo ser blando? ¿Qué soy? Nada. No, yo ya leí ahorita la respuesta y casi me da un tiro. No creo que sea. Bueno, la respuesta según Frank es el agua. Pero explícanos, Frank, por favor. O sea, es que sí puede estar caliente y puede tener frío. Okay. Puede estar con corriente o puede estar quieta. Puede ser dura en hielo o puede ser blanda. El agua. Pero tenías que haber dicho... El agua. Claro, puedo ser dura y puedo ser blanda. Y tal vez uno diría... No, igual no hubiéramos podido, señorita, no. No, creo que no. Muy compleja la dicha pregunta de esta semana, Frank. ¿Estás igual o peor que Jimena ya? Bueno, necesitan un poco más de imaginación. O tienen demasiada imaginación. Sí, de más. Bueno, estimados internautas, después de esta respuesta a la bicho pregunta, no nos queda más pues que despedirnos. Y les agradezco infinitamente por haberse quedado hasta el final y haber aprendido un poco más de toda la naturaleza y de todos los seres que la integran. Un gusto y nos vemos el próximo viernes a las 10 a.m. Hasta la próxima. Estoy seguro que todos los internautas ya adivinaron la bicha pregunta, ya que está muy fácil. Y muchas gracias por acompañarnos en esta hora de divulgación científica. Hasta la próxima semana. No, yo creo que todos los internautas, al igual que Daniel y yo, nos quedamos en blanco. Pero bueno, gracias a todos y todas por habernos acompañado en una entrega más de su programa de Humanos y Otros Bichos. Nos vemos el próximo viernes. Acompáñennos como siempre y que la ciencia triunfe. ¡Sí! Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.